Maestros, buenas tardes. Miren, desde la sede de la UDEI 35, quiero compartirles la información de un cuadernillo de la colección hacia una escuela integradora, hoy sería inclusiva, de enero de 1996, ya desde hace 29 años. Y la idea es darle una repasada a esos conceptos que usábamos en educación especial en Nuevo León hace 29 años sobre español y matemáticas. Y bueno, buscarle alguna relación con lo que está pasando ahora en la nueva escuela mexicana. Ya les compartí uno sobre el trabajo de los padres, que a muchos maestros se los he enviado por Messenger y por WhatsApp. Ya les compartí otro sobre la evaluación y ahora viene este sobre español y matemáticas. Hay otro que habla sobre material didáctico, pero este es sobre español y matemáticas. Aquí está. Este es el cuadernillo de hacia una escuela integradora. Es el cuadernillo número 2, son como 4 o 5. Es de diciembre de 95 a enero y febrero de 96. Pues vamos a ponerle 29 años. 29 años, desde hace 29 años. Ese cuadernillo se tituló es sobre el español y las matemáticas, porque ese fue el año escolar del español y las matemáticas. Entonces dice aquí en la portada, si ustedes ven aquí dice todos somos importantes, pues eso no ha cambiado. Y luego dice todos somos importantes, es un póster impreso por la Dirección Nacional de Promoción y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación peruano. Esta imagen se sacó de Perú, de allá se trajeron esa imagen porque esta imagen fue elaborada por la Dirección Nacional de Promoción y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación peruano. ¿Mm? Aquí se alcanza a ver centros, autoridades, pues lo demás ya no se alcanza a ver porque ya está muy borroso. De hecho, las páginas están muy borrosas. Entonces, en ese ciclo escolar 95-96 fue el año del español y las matemáticas. El año anterior o el siguiente a este fue el año de las artes. Y bueno, en el índice vienen tres números romanos, tres capítulos. En el capítulo 1 nos habla sobre el enfoque comunicativo de los programas de estudio. En ese tiempo se hablaba del enfoque de la comunicación, de los programas de estudio, del plan de estudio del 1993. Entonces se hablaba de escuela y comunicación, qué sucede cuando no nos centramos en la comunicación, algunas estrategias para lograr el aprendizaje significativo en el español. Ahora se habla del aprendizaje significativo, pero en la elaboración e implementación de los proyectos en los cuatro campos formativos, ¿eh? O sea, ya se hablaba de aprendizaje significativo en el español, pero ahora estamos buscando el aprendizaje significativo en los proyectos, en la elaboración de los proyectos, pues para cada uno de los campos formativos. En el capítulo 2 se habla del desarrollo del español en la escuela integradora, ahorita sería la escuela inclusiva. Se habló sobre la acción metodológica, que ahorita ya sabemos cuáles son las metodologías críticas que nos están pidiendo que apliquemos a la nueva escuela mexicana. ¿Cómo se crea un ambiente propicio para el aprendizaje? Bueno, hay que buscar aquí que las aulas sean inclusivas. ¿Cómo se entiende la evaluación en una escuela integradora o en una escuela inclusiva? Ahora, bueno, ahora tenemos la evaluación formativa, ya a 2 años desde junio de 2023, o ya a 2025 van 2 años y todavía pues hay quienes no la entienden y no ha aterrizado esta mentada evaluación formativa en las aulas. Y lo dice la actitud del docente en una escuela integradora, ahorita es en una escuela inclusiva, cómo involucrar a los padres, maestros, esto sobre cómo involucrar a los padres en una escuela inclusiva. Bueno, el tema de la séptima sesión es cómo involucrar a los padres o estrategias de comunicación con las familias y la comunidad escolar. Ese es el tema para esta séptima sesión y el cómo involucrar a los padres en el trabajo con los alumnos en las escuelas, en los proyectos, en el marco de la nueva escuela mexicana y en el plan de estudios 2022, pues es un tema que tenemos que retomar. En el capítulo 3 dice algunas sugerencias para responder a la diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español. Bueno, aquí ya se habla de responder a la diversidad. Desde hace 29 años se habla de responder a la diversidad
Y es el tema mundial hoy en día en todos los países de Iberoamérica, incluso en Europa, en Asia, en África. La atención a la diversidad es en el marco de la educación inclusiva y de la equidad. En el marco de la educación y la equidad, el punto importante es la atención a la diversidad. Entonces vienen algunas sugerencias para responder a las necesidades educativas de alumnos. No dice necesidades, si ustedes se dan cuenta, no dice necesidades educativas especiales, nada más dice sugerencias para responder a las necesidades educativas de alumnos. Y luego vienen con discapacidad visual, auditiva, mental, antes era mental, ahora será discapacidad intelectual, motora, autistas, dice características autistas, pues hoy serían pues todo eso, toda esa parte de todo ese espectro. Y lo dice capacidades sobresalientes, o ahorita ya no es capacidades, se le cambió el término a partir de 2006 por lo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se le quitó la palabra capacidades y se le dejó aptitudes sobresalientes. Pero a lo que voy yo es que algunas de esas sugerencias para responder a la diversidad, este, pues ya no solo en el español, sino pues en todas las asignaturas, en todas las disciplinas, en cada una de estas condiciones de discapacidad, muchas no han cambiado y siguen permanentes, son permanentes. Y eso es lo que yo les quiero comentar. A muchas de esas sugerencias, pues le llaman ahora, pues ajustes razonables, adecuaciones curriculares, etcétera. Entonces, es lo que quiero revisar con ustedes así de manera general. Pues en este poquito tiempo que tengo aquí, son 7 minutos, aquí está la introducción. Bueno, no la leo porque habla del sistema de evaluación para los servicios de educación especial. Nos habla del enfoque comunicativo de los programas de estudio, pues acuérdense que en esos programas el enfoque del español era el enfoque comunicativo, el de matemáticas era para resolver los problemas de la vida diaria, para resolver los problemas de la vida diaria, ese era el enfoque de matemáticas en 1993, en esos planes de estudio. Aquí habla de la comprensión y expresión como parte del enfoque comunicativo de los programas de estudio, la comprensión y la expresión. Entonces, bueno. Aquí dice orientar el español hacia la comunicación implica una interacción social, una apertura a la expresión y una búsqueda continua de la comprensión enriquecida por las diferencias, por la diversidad. Esto de la atención a la diversidad, maestros, no ha cambiado. Anteriormente, en el español se hablaba de lengua hablada, lengua escrita, reflexión sobre la lengua y la recreación literaria. Eran los mentados 4 ejes que se trabajaban en el área de español o en la asignatura de español en los programas del 1993. Bueno, pues la lengua hablada, la lengua escrita, la reflexión sobre la lengua y la recreación literaria, pues no ha cambiado los términos, pero son aspectos que se siguen trabajando, evaluando, revisando en el campo formativo lenguajes. De alguna manera, en los contenidos y PDAs del campo formativo lenguajes, desde la fase 2 preescolar, y luego la fase 3 4 y 5 que son primaria, y luego la fase 6 de alguna manera, esos aspectos vienen contemplados en muchos contenidos y muchos PDA. Entonces ya viene aquí escuela y comunicación, dice muchos de los problemas de las aulas tienen que ver con dificultades de comunicación. Bueno, pues hay que mejorar la comunicación en las aulas. No me detengo por aquí porque aquí dice, el compartir rompe con los malos entendidos porque nos hace partícipes estableciendo la confianza e intereses por otro, de tal forma que nos permite iniciar, aclarar y mantener la comunicación. Este recuadro, pues aquí se marcó porque era algo importante, pues en esa parte. Yo le quería decir al profe que, pero mejor no le dije. Aquí, desde entonces, ya nos señalaban que era muy importante la confianza que debe de existir entre el maestro y el alumno, porque debe de existir esa buena comunicación, una comunicación asertiva para enfrentar o disipar o solucionar cualquier dificultad que se presente. Yo le quería decir al profe que, pero no le dije, no hay que quedarnos todavía con eso. Vamos a decir lo que queramos decir,
para no quedarnos en yo le quería decir, pero no le dije. Porque si yo le quería decir y no le dije, pues no hay una buena comunicación. Cuando hablamos de algo, tendremos que ver cuál es el nombre de la lección, quién se subió primero al burro, quién se subió después. Pues son las preguntas que hacen sobre esta imagen, sobre esta secuencia. Son las preguntas que hacen y luego viene quién es la fuente de eso, quiénes son los destinatarios, o sea, a quién van dirigidos y cómo y qué se está comunicando. Hay que buscar las maneras de comunicación. Y ahorita nosotros, para la atención a la diversidad, dependiendo de algunas condiciones, pues hay tableros de comunicación. Para el trabajo con los alumnos con alguna condición de discapacidad visual o auditiva, pues está el LSM para alumnos sordos o está bien el sistema Braille para alumnos ciegos. Entonces, bueno, son algunas cosas que tienen que ver con la comunicación. Les sigo, son 61 páginas, vamos en la 11, pero no me voy a detener mucho porque si ustedes se dan cuenta el material ya está viejito, pues dice fuente, destinatario, mensaje y canal, es el circuito del habla, todos manejamos esto en gramática o en lingüística como el circuito del habla. Hay una fuente, hay un destinatario, hay un mensaje y hay un canal. Hay una codificación y cuando se decodifica, pues entonces acá se da al revés, se manda la respuesta en este ciclo o círculo de comunicación o del habla, el circuito del habla que le llaman. Le dejamos aquí, nos vamos a la página esto sigue siendo sobre el circuito del habla. Aquí ya nos metemos a los aspectos del español en aquel tiempo, que era lengua hablada y se establece una barrera entre maestro y alumno, se establece una barrera entre maestro y alumno desde el 1995-96, ya hablábamos de barreras que enfrentan los alumnos. Aquí en lengua hablada dice se establece una barrera entre maestro y alumno, hay que eliminar esa barrera. No sabemos si hay comprensión, ignoramos lo que piensan nuestros alumnos. Bueno, hay que revisar esto. Desconocemos en qué momento del proceso se encuentran los alumnos, hay que evaluar. Consideramos el lenguaje oral como única forma de expresión y pues no, solo se entiende parte del mensaje. Bueno, ¿qué sucede cuando no nos centramos en la comunicación? Aquí dice las actividades rutinarias se centran en... Ay, no la alcanzo a leer. Todos aprendemos igual solo, por lo que solo el método es eficiente y no todos aprendemos igual. La lectura solo se defiende, solo se descifra, algo así, se no comprende, por lo que resulta aburrida. La lectura, la lectura solo es decírselo, no se comprende nada, dificultades para expresar y comprender. Pues aquí estamos hablando de algo sobre la comunicación y lengua hablada. Miren acá en la lengua escrita, bueno, aquí habla de la lengua escrita, pero acá en reflexión sobre la lengua dice, el expresarse no es importante. El objetivo es la excesiva formalización, no el enriquecimiento del lenguaje. Se ignora la reflexión sobre la construcción del lenguaje. La memorización de términos es muy importante. Eh, eh, lo que se traducirán en reactivos de exámenes. Bueno, entonces sobre la reflexión sobre la lengua, estos serán algunos puntos que habría que revisar. Pero cuando no nos centramos en la comunicación, eso es cuando no nos centramos en la comunicación. Pero acá en expresión literaria nos dice las actividades consisten en memorizar solamente nombres de autores en expresión literaria y no así como de sus obras más famosas, pues tampoco. La memorización de rimas es el principal objetivo y no, eso no es centrarse en la comunicación. La actividad termina después de la lectura, no es necesario complementarse con juegos.
y pues tampoco es así. No cualquiera puede hacer una composición literaria, pues tampoco es así y no es importante. Bueno, no lo entiendo. Ahora sí nos vamos aquí a algunas estrategias para lograr el aprendizaje significativo en el español. Miren, y aquí viene, por ejemplo, partir de conocimientos previos de los alumnos. Eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. Tenemos que ver qué es lo que conocen los muchachos, cuáles son sus saberes previos para saber qué es lo que vamos a abordar, para llevarlos de esa zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo y luego llegar a una zona de desarrollo potencial. Que esas son las tres zonas a las que se refiere Lev Vygotsky en su teoría, y todos la hemos revisado. Entonces dice, partir de conocimiento previo de los alumnos, y aquí vienen algunas sugerencias que no se alcanzan a leer. Aquí dice contextualizar el proceso de la de lectoescritura y contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y aquí vienen algunas ideas que no se alcanzan a leer. Por ejemplo, dice participar en asambleas, organizar eventos, trabajar en equipos, aprovechar medios de comunicación, utilizar experiencias cotidianas en contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y son algunas ideas que se siguen manejando todavía o que se siguen compartiendo. Apoyar lo aprendido en la vida cotidiana, el juego como actividad didáctica, son algunas sugerencias, pues para trabajar también aprendizajes significativos en el estudio. Pero bueno, ya le vamos aquí al siguiente capítulo, creo que ya estamos en el capítulo 2. Desarrollo del español en una escuela integradora o en una escuela inclusiva. Algunos aspectos para desarrollar el español en una escuela inclusiva, o si quieren ustedes llamarle desarrollar el campo formativo en una escuela inclusiva, pues podemos decir que tendríamos que ver en qué consiste la acción metodológica, cómo es el aprendizaje en el aula, cómo es la evaluación, que tenemos que enfocarnos en la evaluación formativa, cómo es o cuál es la actitud del docente y cuál es la participación de los padres. Y nos vuelven aquí a retomar la participación de los padres como un punto importante, en el desarrollo del español en una escuela integradora, que hoy sería en una escuela inclusiva. De aquí sería, en lugar del desarrollo del español, aquí sería el desarrollo de campos formativos, lenguajes, en una escuela inclusiva. Nos vamos a, dice, la escuela integradora o la escuela inclusiva concibe la enseñanza y aprendizaje como un proceso de participación e interacción constante en donde los alumnos juegan un papel activo al intervenir, proponiendo en la planeación, fíjense, proponiendo en la planeación, los alumnos juegan un papel activo al intervenir, proponiendo en la planeación, ejecución y evaluación de actividades a través de la comunicación permanente. Y esto que se busca aquí, de que los alumnos propongan pues para la planeación, ejecución y evaluación de actividades, pues es algo que se sigue buscando en la nueva escuela mexicana en el plan de estudios 2022. Eh, vamos aquí nos habla del aprendizaje, para que el aprendizaje sea significativo y si la participación e interacción de los alumnos en un contexto permite que el aprendizaje sea significativo. Lo repito, la participación e interacción de los alumnos en un contexto, llámese aula, escuela o comunidad, permite que el aprendizaje sea significativo. Esto, maestro, no ha cambiado desde hace 29 años que se buscaba, no ha cambiado porque trabajar sobre el aprendizaje significativo es algo que se viene planteando en el plan de estudios 2022 en los proyectos del escenario aula, del escenario escuela y del escenario comunidad, pues en cada una de las fases, de las 6 fases del plan de estudios 2022. Entonces aquí sí que para que el aprendizaje sea significativo, bueno, hay que estar en el contexto. Tiene que ser aplicable a la realidad y tiene un sentido y valor personal. Tiene un sentido y valor personal.
Y aquí dice, por ejemplo, relaciona con otras experiencias y conocimientos pasados. Aquí dice, se enfrenta a situaciones nuevas en futuro y en el presente, asimila y acomoda en el presente. A ver, en el pasado, relaciona con otras experiencias y conocimientos para que el aprendizaje sea significativo, pues lo relaciona con otras experiencias y conocimientos pasados. En el presente, asimila y acomoda la información. Eso de asimila y acomoda la información se escucha muy piagetano, se escucha muy piagetano. Y en el futuro, bueno, pues para enfrentarse a situaciones nuevas, aquí están las experiencias previas y luego para enfrentarse a situaciones nuevas, pues eso tiene que ver mucho con el contexto y tiene que ser aprendizajes aplicables a su realidad y que tienen sentido y valor personal para que sean aprendizajes significativos. Y el aprendizaje significativo es un elemento que se está pidiendo en la nueva escuela mexicana. Quiero irme a... Dice, ¿cómo se crea un ambiente propicio para el aprendizaje? Bueno, aquí dice, propiciando la participación de los alumnos de acuerdo a sus posibilidades, permitiendo la búsqueda de alternativas, promoviendo la creatividad, delegando responsabilidades en la dirección del trabajo a los mismos alumnos, a los mismos alumnos, brindando confianza para que los alumnos expresen sus sentimientos, actitudes, valores y valorando y respetando las aportaciones de cada uno, de todos los que componen esa diversidad de alumnos. ¿Cómo se crea un ambiente propicio para el aprendizaje? Pues aquí hay 6 ideas importantes. Bueno, aquí dice otra, generando y promoviendo el respeto y la aceptación para todos. Generando y promoviendo el respeto y participación para todos. Y aquí viene, son otras dos, dice, percibiendo actitudes y comportamientos, encauzándolos para que no sean un obstáculo y aparte encauzando los conflictos, discusiones, opiniones, inquietudes grupales o interpersonales. Cuando dice interpersonales es entre las personas. Cuando dice intrapersonales es dentro de uno mismo, los conflictos dentro de uno mismo. ¿Cómo se entiende la evaluación en una escuela integradora? Hoy sería en una escuela inclusiva, pues aquí va todo lo de la evaluación formativa, que no tengo para qué tenerme bien. Aquí hablan sobre en una escuela integradora, la actitud del docente. En una escuela integradora, pues miren, está muy borroso, no se los puedo leer, pero dice, como hemos mencionado anteriormente, el maestro es el motor de arranque para todo proceso de cambio educativo. El maestro es el motor de arranque para todo proceso de cambio educativo. Y déjenme decirles que en este plan de estudios 2022, en la nueva escuela mexicana, no se considera una reforma educativa, se considera más que una reforma educativa, se considera un cambio de paradigma. Y se está batallando mucho para lograr ese cambio de paradigma. Me voy a ir ya, maestros y alumnos, estas son algunas ideas importantes. ¿Cómo involucrar a los padres? Bueno, aquí dice relacionándose interactivamente maestro y padres. Dice, los mensajes para los padres son claros. ¿Conoces y valoras la necesidad y el contexto sociofamiliar de tus alumnos? Responden a tu invitación para participar en el aula en el desarrollo de la asignatura del español o ahorita serán los proyectos. Participan en el intercambio de experiencias entre padres. Aprovechas cualquier oportunidad para dialogar con ellos. Otras, bueno, estas preguntas, maestros, estas preguntas sobre cómo involucrar a los padres. Ustedes tienen que revisar el artículo 128 y 129 de la Ley General de Educación, donde vienen los derechos y las obligaciones de los padres de familia. Y ahí las 6 obligaciones de los padres de familia siguen siendo esto, que los padres tienen que involucrarse en las tareas de la escuela, en los compromisos de la escuela, en los procesos de sus hijos y tienen que participar de alguna manera. Ahí vienen las seis obligaciones de los padres de familia. Si alguna de esas 6 obligaciones los padres no las cumplen, entonces el directivo, la autoridad educativa correspondiente, que es el directivo de la escuela, pues tendrá que hacer una canalización correspondiente a donde sea necesario canalizar a sus padres, porque a los alumnos, a sus hijos, los tienen que apoyar
y tienen que cumplir con sus obligaciones como padres de familia. Yo creo que aquí le voy a dejar, porque son 25 minutos. Vienen algunas sugerencias para responder a la diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, miren, estas experiencias o estas sugerencias o estas estrategias, por ejemplo, dice evitar el verbalismo y explicar solo lo necesario. Hablando de para discapacidad visual, precisar el lenguaje aquí, allá, etcétera. Explicar el contexto en que se encuentran considerando el lenguaje. Propiciar su expresión preguntándole directamente y dejar que él pregunte. Promover que toque los objetos y hable de ellos. Son algunas sugerencias para responder a las necesidades educativas de los alumnos sobre discapacidad visual. Pero miren, también viene sobre discapacidad auditiva, hablando de lengua hablada, dice, utilizar sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, lingüísticos y otro tipo, de acuerdo a las posibilidades del niño, observando cuáles se utiliza, por ejemplo, el gesto, la mímica, el lenguaje manual, lectura radiofacial, lenguaje gráfico. Antes, en este momento, en ese año, no se hablaba de LSM. Por eso no viene aquí LSM, pero ustedes aquí van a encontrar gesto, mímica, lenguaje manual, lectura labiofacial, lenguaje gráfico. Miren, por ejemplo, también vienen para los otros aspectos o los ejes de español. También viene, por ejemplo, para lengua escrita. Por ejemplo, para estos alumnos con alguna condición de discapacidad auditiva, aquí en lengua escrita, también decía, hay que reconocer y aprovechar al máximo el valor de la escritura como forma de comunicación. Utilizar apoyos visuales y gestuales, permitir el acercamiento al texto escrito acompañado del dibujo, utilizar prioritariamente los portadores de texto acompañados al objeto, acción o dibujo. Entonces, maestros, estas estrategias no son nuevas, vienen todavía en los materiales que tenemos en educación especial en Nuevo León y en muchas partes de la República. Vienen estrategias o sugerencias para responder a esas necesidades dependiendo de la condición de discapacidad que enfrenten o que tengan que presenten los alumnos. Para la discapacidad mental, que ahora es intelectual, dice valorar y respetar su intención comunicativa, iniciar y propiciar los diálogos con contextos conocidos, propiciar la anticipación organizando a través del interrogatorio, ejemplo, qué vas a hacer, cómo, cuándo, en dónde, para qué, propiciar y valorar la comunicación con otros y recursos como movimientos, gestos, ademanes, etcétera. Crear situaciones donde se posibilite el aprendizaje de elementos pragmáticos, especificar las reglas de las acciones con un lenguaje claro y a través de ejemplos. Bueno, todas esas sugerencias para los alumnos con alguna discapacidad intelectual, antes era mental, hoy es intelectual, bueno, vienen para los cuatro ejes del español en aquel tiempo, para la lengua hablada, para la lengua escrita, para eh, reflexión sobre la lengua y para recreación literaria. Entonces, sigue discapacidad motora, vienen algunas sugerencias o estrategias, pero estas mismas sugerencias y estrategias son las que son las que se siguen presentando. Incluso muchas de estas sugerencias las publicó la UNESCO en pues el ciclo escolar anterior en un documento que le llama las funciones, en un documento que se denomina las funciones humanas. O sea, no tengo el dato correcto, pero muchas de esas van a ir. Entonces, maestros, esto es sobre el autismo. Miren, sobre las personas con autismo, dice, en lengua hablada para los alumnos con autismo, desde aquel tiempo, dice, mantener un ambiente estable y tranquilo para favorecer su equilibrio personal, emplear contextos muy conocidos para desarrollar el diálogo, organizar al grupo en binas o equipos muy pequeños, establecer interacciones directas, niño-niño o maestro-niño, mantener una posición que permita una relación más directa con la persona a través de la mirada y el contacto físico. Bueno, hay alumnos con autismo que no quieren, que aparte de que no te dan el contacto físico, tampoco quieren que tú los obligues a que te vean, ¿verdad? Dice, conocer y aprovechar sus recursos comunicativos, por pequeños que parezcan, dar la oportunidad de expresarse, no dejándolo solo como receptor o imitador. Y bueno, son algunas sugerencias que se siguen manejando en la actualidad. Y hay muchas otras más, hay muchas otras más. Y aquí viene sobre los alumnos sobresalientes. Antes eran capacidades sobresalientes porque así empezó el proyecto Nuevo León, el proyecto CAS.
capacidades y aptitudes sobresalientes. Entonces, el proyecto CAS era capacidades y aptitudes sobresalientes. Se le quitó capacidades desde la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque todos podemos tener capacidades, pero no todos somos sobresalientes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así fue esto, maestros. Este es el material, este este es el material que teníamos acá en Nuevo León. Miren, desde entonces ya se hablaba de la regleta y el punzón, de la tabla con pinza, máquina Perkins, un atril, plantillas. Bueno, hay muchas otras cosas como materiales para los muchachos con alguna condición de discapacidad. Y aquí viene la bibliografía, aquí se era Asensio Miquel y Mario Carretero, la lectura de los niños sordos de España de 1990. Había una Ávila Raúl, la lengua y los hablantes de México, Editorial Trillas del 76. Había un Blanco Guijarro Rosa que todavía se sigue revisando. Blanco Guijarro Rosa dice alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, España, un documento de 1992. Había otro, Calvo R, Encarnación, las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia motora, y ese es del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, España. Desde entonces ya se hablaba de María Antonia Casanova, fíjate, de María Antonia Casanova, que ahorita a nivel mundial pues sigue dando muchas conferencias, y ella tenía un documento publicado llamado Tendencias Actuales, y eran cuadernos de pedagogía de Barcelona, España, de 1995, de hace 30 años. Desde hace 30 años, María Antonia Casanova, de España, pues ya era un punto de referencia. Bueno, y hay más. Aquí está Emilia Ferreiro sobre las condiciones de alfabetización en la escuela rural. Emilia Ferreiro sobre haceres y quehaceres con la lengua escrita en la escuela rural. Y bueno, Margarita Gómez Palacio, la propuesta para aprendizaje de la lengua escrita, y sobre la ONU, el documento sobre las necesidades especiales en el aula, que es de Francia a París del 93. Y bueno, hay más documentos, hay más documentos. Pásame el documento, usted. Este, este material, este cuadernillo, lo tenemos ya aquí, porque la secretaria de la UDEI 35 me ayudó a convertirlo a PDF. Entonces, pues este documento es el que les acabo de presentar. Este documento lo tenemos en PDF. Si alguien lo requiere, no se lo puedo mandar por Messenger porque pesa más de 50 megabytes. Cuando pesan más de 50 megabytes, no se va por Messenger. No me deja, porque sí está un poco más pesado que el de español o el de español. Y digo, está más pesado que el de la evaluación o de los padres, pero lo tenemos en PDF. Y si alguien lo ocupa, pues tendrá que ser a lo mejor por WhatsApp o a su correo. O bueno, miren, la verdad no creo que lo ocupen porque hay que concentrarse en el plan de estudio 2022. La idea de este video es que ustedes vean que desde hace 29 años en Nuevo York ya teníamos esta información, ya la estábamos trabajando, ya la estábamos llevando a las escuelas, a las aulas ordinarias, como les dicen en español, a las aulas regulares, como les decimos en México, y que este es un tema que no se ha acabado y que seguimos en ello, y muchas veces nadando contra corriente. Ese es el video 798, maestros, 798, y nos vemos en el siguiente video.